Un poquito de repaso de lo que estuvimos viendo hasta recién, enfocado con algunas particularidades de pediatría, ¿sí? Que por eso lo hablamos en una clase separada, ¿sí? Vamos a tratar de verlo con 2 o 3 ejemplos de casos clínicos, así se les graba cuál es la diferencia básicamente del adulto. Y bueno, vamos a leerlo y ver un poco qué sale y explicar un poquito cada tema, ¿sí? María, una mujer, trae a su niño de 3 años de edad porque le nota una tumoración, ¿sí? En la ingle. Niega vómitos, fiebre y cambios en el llanto. Al examen físico le hacen la maniobra de taxis de la hernia y son negativas. ¿Cómo abordarían ustedes a este paciente? ¿Qué sospecharían? ¿Qué estudio diagnóstico le pedirían? Vamos, che, participen, no tengan miedo. Que la idea es que aprendamos entre todos. ¿Cómo abordan a un paciente que le llega a la guardia con una tumoración en la ingle, llorando y la mamá está atrás? Primero un interrogatorio para ver todo, la evolución de ese dolor, si tuvo algún traumatismo, cuánto tiempo hace que tiene la tumoración, y después, bueno, al examen físico evaluar color, dolor. ¿Algún estudio complementario le pedirían? ¿Análisis de sangre le harían? Bueno, sí, acá le vamos a hacer todo lo que es pediátrico. Acuérdense que hay que intentar, ¿sí? Hay que intentar hacerle el laboratorio porque se suelen descompensar un poquitito, ¿sí? Y a su vez, bueno, el tema de la ecografía en este caso si fuera necesario, o la placa de abdomen de tórax de frente, que a veces en los pediátricos medio se complica sacarla, pero bueno, hay que sacarla, ¿sí? En base a esto, tumoración en la ingle que no es hernia. ¿Qué puede ser que ustedes piensen de todo lo que vimos? Un testículo en ascensor. Testículo en ascensor podría ser, es raro que sea a los 3 años, ¿sí? Es raro que sea a los 3 años testículo ascensor, pero podría ser si fuera un poco más pequeño, ¿sí? ¿Qué más por parte del testículo? O del escroto. Que haya tenido algún traumatismo, si tenga edema escrotal o que tenga un hidrocele, ¿sí? Pueden ser las principales causas. Habría que evaluar ganglios también. Ganglios, sí. Los ganglios inguinales, puede ser que tenga una leucemia algo raro y nosotros los estemos comiendo, ¿sí? Tienen ciertas particularidades, ¿sí? Los niños no son adultos pequeños, los diagnósticos son así muy entre una cosa y otra que no son bien límites claros, como recién, ¿sí? Tienen tamaño y tienen pesos variables, ¿sí? Eso hace que para la inducción anestésica se cambien mucho los valores, además también para el tema de la regulación de la temperatura corporal en el quirófano no se la suelen aguantar tanto, ¿sí? Y al no podérsela aguantar tanto, tienen que operar unas camas especiales que son como una especie de cunas, ¿sí? No cunas, pero son unas mesas chiquitas, ¿sí? Donde lo operan, que dan calor constantemente. Tiene mucho mayor tasa de riesgo quirúrgico que el adulto, ¿sí? Y además la inmadurez de los tejidos hace que se utilicen ciertas técnicas particulares porque se prevé el crecimiento de ese órgano, ¿sí? A su vez, obviamente tienen que tener una regulación más estrecha del medio interno, ¿sí? Lo que suele manifestarse como que no es una hernia y que se manifiesta como una tumoración en los nenes menores de 3 años, ¿sí? Suelen ser las patologías del conducto peritoneo vaginal, ¿sí? Que lo vimos algo en urología, ¿sí? Este conducto peritoneo vaginal era justamente el peritoneo parietal posterior que cuando descendía el testículo comunicaba la cavidad abdominal con la bolsa testicular. En este caso, si se llena de líquido,
puede quedar permeable o no permeable, ¿sí? Y puede ser un hidrocele comunicante, no comunicante, ¿sí? Puede ser una hernia inguinal que se meta por el conducto peritoneo vaginal, ¿sí? O puede ser un hidrocele que sea comunicante y que el paciente, digamos, disminuya su volumen cuando está acostado, ¿sí? Cuando no suele ser eso, suele ser una hernia, ¿sí? Las hernias, las vimos, son protrusiones de un elemento de la cavidad abdominal a través de un elemento anatómicamente constituido. Hay numerosos tipos de hernias, como habíamos visto. En los niños las más frecuentes son las inguinales, ¿sí? Y es muy común que tengan recidiva contralateral, por eso a veces se ofrece operar la hernia, por más que sea un lado, hacerle también la neoplastía del otro lado en la misma anestesia para evitar futuras complicaciones, ¿sí? Siempre que ustedes vean hernias, tienen que hacer las maniobras de Taxis, ¿sí? La de Andrew, la de Coley y la de Lanson. Y el tema de la inspección, ver la propulsión, la reducibilidad, la coercibilidad y si está atascada o está estrangulada, ¿sí? Si es reducible, se puede meter adentro, si no es irreducible. Si se queda adentro es coercible, si sale es incoercible, ¿sí? Si está estrangulada, suele tener alteraciones de lo que es el pulso, suele estar más rojo, más caliente, ¿sí? Y si está atascada, ¿sí? Suele tener alteración del tránsito intestinal. Obviamente los pediátricos no te manifiestan ellos, que no pueden ir al baño, sino la mamá se da cuenta que no va al baño, que no mancha el pañal, etc., ¿sí? Ese es donde tienen que apuntar. Estas hernias, ¿sí? Pueden tener estas dos cosas, atascamiento y estrangulación. Y la hernia umbilical puede producirse en los pediátricos, de hecho tiene bastante incidencia justamente por alguna alteración que se produzca en la cicatrización del cordón umbilical. El hidrocele, ¿sí? Era, como habíamos visto, la acumulación de líquido en el testículo, ¿sí? Suele dejarse, digamos, a su libre evolución, esperando que involucione, digamos, sola. El tema es cuando se confirma que hay una persistencia de la comunicación entre la cavidad peritoneal y el conducto peritoneo vaginal, o sea, y el testículo. Ahí debería, después del año, operarse, ¿sí? Y sacar el líquido y a su vez paliar ese lugar. Si no, se suele reabsorber solo, ¿sí? La apendicitis es otra de las cosas muy frecuentes que pueden aparecer en un abdomen agudo pediátrico, ¿sí? Es la causa más frecuente de cirugía pediátrica, y este abdomen agudo tiene la característica de la apendicitis que suele ser bastante disimulada en los primeros inicios en el pediátrico, ¿sí? El paciente puede tener dolor abdominal, vómito, fiebre, náuseas, ¿sí? Como cualquier gastroenteritis, ¿sí? Anorexia, en el sentido que no quiere comer, puede tener un poquito de pérdida de peso, ¿sí? Fiebre o febrícula, ¿sí? Pero generalmente suele ser muy indistinguible de un cuadro de una gastroenteritis, porque también puede dar diarrea. El tema es que nosotros tenemos que basarnos en un dolor que aumenta, ¿sí? Aumenta el dolor y no cede, es importante que no cede. El nene cuando tiene una gastroenteritis en algunos momentos se siente mejor. El de la apendicitis, desde que arrancó el dolor, no se siente nunca mejor, siempre se siente peor. Obviamente nunca lo vamos a basar solamente en eso, le pedimos una ecografía y nos sacamos la duda, ¿sí? El tema es que muchas veces es interpretado como una infección viral. El paciente se va a la casa, todo está un poco dolorido, eso pasa y después a los 2 o 3 meses consulta de nuevo porque tiene una tumoración en el abdomen, sí, o se hizo mal y le salió un moretón en el abdomen, le dicen algo así, y en el lugar del apéndice, en fosa ilíaca derecha. Y esto en realidad es un plastrón apendicular, ¿sí? Lo que suele tener de característica el niño es que tiene un epiplón, ¿sí? Y un peritoneo que es muy móvil. Esto lo que hace es cuando se inflama el apéndice, enseguida migra hacia ese lugar y la envuelve. Al envolver el apéndice, el epiplón tiene la característica de que lo tapa, ¿sí? Tapa la inflamación y puede pasar desapercibida, ¿sí? Hasta formarse un plastrón apendicular. Eso es la única indicación no quirúrgica que tiene la apendicitis. Cuando haya un plastrón apendicular se trata simplemente con antibióticos y si fuera el caso se hace drenaje, pero simplemente queda ahí, ¿sí? Acuérdense de que las apendicitis en los niños simulan y mucho, ¿sí? Simulan y mucho, Y acuérdense que los pacientes pediátricos con apendicitis suelen ser muy frecuentes. ¿Por qué se puede producir una apendicitis? Por cualquier cosa que tape justamente
la entrada desde lo que es el ciego hacia el apéndice, ¿sí? Lo que más suele producirlo suelen ser la hiperplasia linfoide de las placas de Peyerl que ahí se encuentran o los coprolitos, pero también está descubrido que pueden hacerlo parásitos, ¿sí? En los niños los ascaris, por ejemplo, pueden producir eso o también algún tumor. Esta apendicitis va a tener dolor en fosa ilíaca derecha, ¿sí? Puede tener cronología de Murphy, que en el pediátrico no se suele ver tanta, ¿sí? Signo de Bloomberg, que es dolor a la descompresión en la fosa ilíaca derecha. Signo de Rovsting, que es dolor en la fosa ilíaca derecha a la palpación y movimiento de las asas en la fosa ilíaca izquierda, ¿sí? Y puede también tener signo de descompresión en la fosa ilíaca izquierda, contralateral. Esas tres son los signos más frecuentes presentes en pediátricos en cuanto a su apendicitis. También el Murphy, obviamente, el signo del psoas y el signo del obturador, ¿sí? En el laboratorio la leucocitosis no es tan alta, ese es el tema de los pediátricos, no es común ver una apendicitis con 18.000 blancos como en el adulto, ¿sí? A veces apenas los tienen movidos, ¿sí? Y la velocidad de sedimentación puede estar normal, esa es otra de las causas, entonces son medios raros estos cuadros, ¿sí? O sea, raros de diagnosticar así de una, ¿sí? Y como exámenes complementarios, obviamente, la RX directa de abdomen, en el caso que sospechemos alguna perforación, o como protocolo de abordaje, ¿sí? De cualquier abdomen agudo quirúrgico, más la ecografía abdominal, donde vamos a encontrar la imagen en salchicha, que es básicamente la apéndice aumentada de tamaño y alargada, y si a eso le hacemos un corte axial, vamos a ver lo que se llama imagen en escarapela, que es una doble luz así que se ve en la apéndice inflamada, diagnóstico diferencial, sobre todo la gastroenterocolitis, la infección urinaria, la adenitis mesentérica. La adenitis mesentérica es un cuadro que suele simular mucho una apendicitis porque tiene los mismos casos, los mismos signos y síntomas, ¿sí? Nada más que más de una vez después se ve cuando entran que el paciente no tiene nada. Esta adenitis mesentérica suele ser una inflamación de los ganglios abdominales que se da entre 15 días y 3 semanas posteriores, ¿sí? Posteriores a posteriores a un cuadro infeccioso agudo. Estos cuadros suelen ser virales, ¿sí? Y pueden ser gastroenterocolitis o pueden ser infecciones de vías aéreas superiores, ¿sí? Puede ser una neumonía de base derecha, que en el pediátrico, como es más corto el abdomen, puede incluso simular eso. Colecistitis muy raro en niños, muy raro. Y si no, puede ser el famoso divertículo de Meckel. ¿Sí? El divertículo de Meckel es una persistencia del conducto ónfalo-mesentérico, ¿sí? Que se encuentra en el intestino delgado, generalmente entre 1 metro y 3 metros, digamos, proximales a la válvula iliocecal, ¿sí? Ese divertículo de Meckel puede estar ahí o se puede inflamar, ¿sí? Si se inflama, el divertículo de Meckel da un cuadro que se llama meckelitis, que es exactamente igual que la apendicitis. Es más, ingresan sospechando una apendicitis y ven el divertículo de Meckel inflamado por ahí cerca, ¿sí? El tema está si, por ejemplo, entran por una apendicitis, no está el divertículo de Meckel inflamado, ¿qué hacen? ¿Sacan también el apéndice o solo el divertículo? Bueno, eso es una de las gran contradicciones que tenemos hoy en día en la cirugía pediátrica, ¿sí? Hay algunos que dicen que sí, otros dicen que no. Depende, ¿sí? Y el tratamiento, la apendicectomía por vía laparoscópica, hoy en día es la más frecuente, ¿sí? Las complicaciones de la apendicitis pueden ser la peritonitis apendicular o el absceso apendicular. La peritonitis apendicular es justamente cuando se rompe el apéndice y derrama su contenido en la cavidad abdominal. Eso tiene una gran mortalidad, da un abdomen agudo peritonítico muy áspero, ¿sí? Donde el paciente tiene que entrar de urgencia a quirófano, lavarse todo, etcétera. Es bastante intenso y gran cobertura antibiótica y aún así tiene alta mortalidad. Otra puede ser el absceso apendicular que se forma en los chicos. El absceso apendicular es un paciente con mal estado general que se hace una apendicitis y a su vez alrededor se le forma una gran bola de pus, ¿sí? Eso es el absceso apendicular. Y después tenemos el plastrón apendicular, que es el que nombré hace un rato, que es cuando las asas intestinales lo cubren y disimulan el cuadro y queda ahí, ¿sí? El plastrón apendicular a veces lo operan o a veces directamente lo drenan, ¿sí? Más antibiótico al absceso, perdón. Al plastrón o lo drenan o solamente con antibióticos, ¿sí? Pero no lo operan. Caso 2.
En la maternidad está internado Juan, 5 días de vida, nacido por parto prematuro. Pongámosle 34 semanas, ¿sí? Y 1,7 kg. La enfermera lo llama al médico justamente porque vomita constantemente cada vez que le pasa la leche por la sonda. Y se dio cuenta que al principio le podía dar más leche y cada día que pasa la vomita más y le pasa menos leche. ¿Qué sospechan de Juan? Puede ser hernia hiatal o Algo de eso. ¿Hernia hiatal o qué cosa? estenosis pilórica. Excelente, sí, puede ser ambas. Lo más probable es que sea una estenosis pilórica, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene disminución la disminución del peso bastante característica en estos pacientes y es justamente como consecuencia de la alteración en la alimentación, ¿sí? ¿Por qué se produce esta alteración? Porque justamente el paciente tiene el píloro tapado, ¿sí? Esta estenosis del píloro suele ser una patología muy común en los pacientes menores de 28 días, o sea, en el neonato, ¿sí? De causa multifactorial no muy clara, no se sabe por qué se produce, ¿sí? Pero básicamente el paciente tiene una estenosis en donde su píloro, ¿sí? Está aumentado de tamaño y no deja que además de la inmadurez que tiene en sí el sistema digestivo, no deja que pase, ¿sí? Tanto... no deja que pase todo el contenido estomacal hacia el intestino, ¿sí? Hacia el duodeno. Se cree que está relacionado con el uso de eritromicina neonatal, ¿sí? La clínica van a ser vómitos no biliosos en proyectil. En realidad estos vómitos cuando el paciente está sondado no se notan porque lo saca la sonda, ¿sí? Pero teóricamente podría vomitar bastante, ¿sí? Pérdida de peso o no ganancia, digamos peso estacionario, deshidratación porque obviamente no está ingiriendo líquidos, puede dar alcalosis hipoclorémica e hipopotasémica, ondas peristálticas visibles, esto es bien característico, vieron como los bebés tienen como la panza distendida, entonces tienen el píloro muy superficial y se ven esos movimientos reptantes, ¿sí? Bien marcados en el nivel del epigastrio y obviamente pueden palpar lo que es la oliva pilórica, es decir, un botoncito que es la estenosis justamente de ese píloro, ¿sí? El diagnóstico es por la clínica, la RX de abdomen de frente y una ecografía abdominal y con eso alcanza, ¿sí? La seriada era de otra época. El diagnóstico diferencial que tienen que hacer es con el reflujo gastroesofágico, la mala técnica alimentaria, bueno, en este caso no, porque estaba en la maternidad. El espasmo pilórico, ¿sí? El espasmo pilórico es parecido y va a ser un píloro que se contrae y al rato se relaja. La diferencia va a ser que el paciente con espasmo pilórico va a tener periodos en donde se puede alimentar normalmente y periodos en los que no. El que tiene estenosis pilórica hipertrófica va a estar alimentado cada vez peor, ¿sí? Puede tener también una rotación intestinal que eso le genere eso, una estenosis congénita duodenal que es más rara, ¿sí? Que el duodeno no esté bien desarrollado, o alguna hiperplasia suprarrenal que me genere alteración metabólica del intestino, pero también son cosas raras. Lo que más se tienen que acordar acá es la mala técnica alimentaria, el reflujo y el espasmo pilórico, ¿sí? El tratamiento, primero sostener al paciente obviamente en neonatología y la piloromiotomía, ¿sí? Puede hacerse por vía laparoscópica, que es la más frecuente hoy en día, hacer unos tajitos en el píloro para ampliar justamente el diámetro del esfínter. Y la extramucosa es la clásica. Vamos con otro casito. María de su hijo de 6 meses trae a su hijo de 6 meses a la consulta porque le notó la pancita hinchada. Al interrogatorio refiere que cuando le cambia el pañal comenzó a notar caca como si fuera mermelada de frutilla, bien roja. Menor de 6 meses, con eso es un diagnóstico así de cirugía pediátrica. ¿Tienen idea cuál es? Es la famosa intususcepción, ¿sí? Acuérdense, la invaginación intestinal o intususcepción es un paciente pediátrico, generalmente menor de 6 meses, que la mamá viene porque en el pañal le nota algo como si fuera mermelada. Eso es la intususcepción intestinal. Después al rato el paciente a los 2 días o 3 días arranca con dolor y todo el cuadro, ¿sí? Lo que hace la invaginación intestinal es que el intestino se mete adentro de su intestino, del mismo intestino. Es decir, si nosotros tenemos un intestino así, lo que hace el intestino es meterse adentro. Entonces me queda una cosa así, digamos.
¿sí? Así, la otra pared, que me iría para allá. Me queda que el intestino se va metiendo adentro del propio intestino, como si fuera un buzo adentro de la manga, ¿sí? Va a tener, como siempre, característica un punto guía. El punto guía va a ser el punto a partir del cual se flexiona el intestino y se mete adentro de sí mismo. Este punto guía puede ser varias cosas. Lo que más se cree que es un folículo linfático, es una placa de Peyer que esté hipertrofiada, ¿sí? También puede ser un divertículo de Meckel, ¿sí? Puede ser algún pólipo, alguna duplicación intestinal, que es el diagnóstico diferencial, es cuando el intestino tiene doble luz, ¿sí? Algún cuerpo extraño, etcétera, más raro, pero puede estar, ¿sí? Esta invaginación intestinal, ¿sí? Tiene una mayor incidencia generalmente en el menor de 6 meses, entre el quinto y el sexto mes, lo más frecuente, ¿sí? Puede ser hasta 10 meses, hasta 10 meses, puede ser idiopática o secundaria a una patología en sí. Por ejemplo, que tenga un tumor y ese tumor sea la cabeza de invaginación. La mayoría es idiopática y se cree que es por justamente las placas de Peyer, ¿sí? Más frecuente en la región ileocolónica, o sea, en la parte distal del ilion, y que se meta adentro del colon, ¿sí? La clínica puede ser la heces estas en jarabes de grosela o mermelada de frutilla, enterorragia, vómitos, sensorio alternante. Todo lo que sea sensorio alternante es un pibito que está como re en llanto y después se queda medio dormido y re en llanto y se queda dormido. Eso es bien característico de las infecciones en pediatría o de lo que son la patología quirúrgica, ¿sí? Suelen ser patologías que el paciente está muy doloroso, por eso llora y después como que no le da el cuerpo para seguir llorando y se duerme, ¿sí? Esa es como la manifestación de dolor en los pediátricos. Si no le va a decir me duele el epigastrio acá arriba, el pediátrico, no se los marca, ¿sí? E incluso puede tener una masa palpable, ¿sí? El diagnóstico por imágenes, lo que se hace es una directa de abdomen, ¿sí? Ahí se puede ver, y una ecografía abdominal. Y también se puede hacer un estudio contrastado de colon, ¿sí? En realidad lo suelen hacer con líquido, ¿sí? Y el ecógrafo. Lo que hacen es mandarle líquido por el ano, ¿sí? Y con el ecógrafo van viendo que se empieza a ver negro, ¿sí? Cuando se empieza a ver negro es que se está llenando de líquido. Si hay algún lugar en donde no se llena negro es porque ahí está doblado el intestino. Eso puede ser una medida terapéutica también que la usan bastante, sobre todo si tiene 48 o 72 horas de evolución. Lo que hacen es insuflar el colon con eso y tratar de que se desinvagine para el otro lado, ¿sí? Si no va a haber que operar. Lo pueden hacer con eso o lo pueden hacer también con aire, ¿sí? Estas son las clásicas: el vómito, el llanto, las heces así rojas y la imagen en escarapela, digamos también como la apendicitis, pero en realidad en el intestino, ¿sí? En lo que sería la parte de ecográfica, ¿sí? Esto es un estudio varitado de colon, hoy en día no se hace ya varitado porque si se rompe el intestino tiene mucha chance de generar, digamos, una peritonitis en el nene, muy peligroso. Entonces, fíjense, hasta acá es como que se tapa el colon y esto sería lo que está metido adentro, ¿sí? Entonces todo esto falta rellenarse. Lo que acá le pueden hacer es, si no, mandarle aire y mandarle líquido, hacer una placa, y se va a ver así, una porción que está bien dilatada llena de aire y otra que está llena de líquido, ¿sí? Acá lo que suelen hacer es meterle presión y con eso lo desinvaginan. Si no se puede, lo que hacen es operarlo. Estas son las dos formas más frecuentes en las que se producen. Esta es la ileocólica característica. La válvula ileocecal se abre un poquito o está inmadura y entre un movimiento brusco del colon, boom, se mete adentro. Perdón, del intestino delgado, boom, se mete adentro. Y la otra es esta que es la clásica, también que se mete adentro de sí mismo, ¿sí? El tratamiento no quirúrgico es en la mayoría, por suerte, y se da justamente con este edema con aire bajo control radioscópico o si no con líquido guiado por ecografía, es lo más común. Por líquido guiado por ecografía intentan desenvolverlo. Si no se puede, se tiene que hacer una cirugía, ¿sí? La cirugía obviamente intenta ser laparoscópica, pero la mayoría con el tema de lo no quirúrgico resuelve, por suerte. Hasta hace unos años era bastante complicado esto porque el paciente que tenía la intususcepción y le mandaban varios, el pediátrico no es como en el adulto que el colon tiene la misma presión en todos lados y tampoco tiene la pared tan gruesa. Entonces por ahí le mandaban una bocanada de vario fuerte y se reventaba en un lado del colon y le hacía toda una peritonitis, etc.
Así que por eso se dejó usar el bario. Cuando entre la transición entre el bario y la ecografía hubo un lapso de tiempo en donde no hubo muchas cosas para tratar y luego vieron con la ecografía y el líquido que lo podían dar vuelta. De esa forma, justamente, desarrollaron este tratamiento. ¿Sí? Hoy es infrecuente que se operen, la mayoría resuelve con esto. Obviamente si viene con una intussuscepción ya calcificada, vuelvo a eso que hace un montón que la tiene, re distendido, porque no sé, hace una semana que está con la intussuscepción, ahí sí, pero bueno, siempre generalmente se intenta un poco cuando le hacen la ecografía tratar de darlo vuelta. El tema es que si hace mucho tiempo que está invaginado, está isquémico, porque hay algunos pedazos que se fueron isquemizando, entonces ese es otro riesgo a tener en cuenta, ¿sí? Entonces acuérdense, en el abdomen agudo en la infancia tenemos ciertas patologías que en función de la edad pueden ser predominantes. En los lactantes, generalmente en los que tienen menos de un año, ¿sí? Los dolores se manifiestan como crisis de llanto y sensorio alternante y suelen ser cuadros obstructivos, ¿sí? Puede agregar vómitos biliosos y distensión abdominal. También deposiciones con sangre, sensorio alternante, que es esto que llora y se duerme, y alteración del estado general, ¿sí? Las patologías más frecuentes son el vólvulo, la invaginación, las hernias o la obstrucción por ascaris en el caso de la, digamos, de alguna parasitemia, ¿sí? El vólvulo es cuando el intestino gira sobre sí mismo y se estrangula, ¿sí? Esto se puede dar porque hay porciones del intestino que no están bien fijas o que están muy sueltas o muy grandes para el tamaño del que tiene el abdomen del paciente, y ante una determinada brusco cambio en la presión y un peristaltismo se derrota sobre sí mismo y se invagina, ¿sí? En la edad preescolar y escolar es muy común la causa inflamatoria, isquémica y obstructiva secundaria. Acá la más frecuente va a ser generalmente la apendicitis, ¿sí? La litiasis aumenta, pero es muy baja su incidencia, ¿sí? Y después, dentro de esta edad, tenemos todas las mismas de antes, más agregarle alguna cosa. Por ejemplo, torsión de ovario en mujer, complicación del divertículo de Meckel, algún cólico biliar si, por ejemplo, toma algún fármaco que le da depósito de sales biliares en la vesícula, ¿sí? Alguna colecistitis, una apendicitis podría ser muy rara, pero podría darse. Lo que sí, lo más frecuente, estas dos, ¿sí? La apendicitis y la mequelitis, ¿sí? Sobre todo la apendicitis. El vólvulo intestinal, que gira sobre sí mismo, ¿sí? Tiene una característica que hace que obstruya y que, a diferencia del adulto que da mucho olor, en el paciente pediátrico lo que hace es que da vómito bilioso, porque se tapa rápido el intestino y el pediátrico, como se secreta mucha bilis para el intestino que tiene en comparación con el adulto, hace que la vomite. Vómito bilioso en un pediátrico es un vólvulo hasta que se demuestre lo contrario. Acuérdense, es una urgencia quirúrgica porque se enrieda así sobre sí mismo el intestino delgado. Esa es incluso alrededor del colon se puede dar. El vólvulo del pediátrico se suele dar en el intestino delgado o colon derecho, ¿sí? En el vólvulo del adulto, ¿dónde se da? ¿Qué opinan? ¿Dónde se da el vólvulo? En el sigmoides. En el sigmoides, excelente. Porque es el lugar donde es más móvil, ¿sí? Esto que ven acá es un intestino volvulizado isquémico, ¿sí? Fíjense la calidad de la foto, hace bastante que no se ve estas cosas nuevas, pero bueno, porque hoy en día se ven temprano, ¿sí? Y no se llegan a isquemizar. Pero acá sí, fíjense cómo estaba todo necrosado. La litiasis biliar es muy rara en el pediátrico, sí, pero puede producirse, ¿sí? Sobre todo aquellos pacientes que tienen alguna medicación, que la mayoría de las medicaciones tienen como incidencia, sobre todo las que se eliminan a través de aparato gastrointestinal, de poder aumentar el depósito de sales biliares justamente en la vesícula. Entonces pueden dar un cuadro típico de dolor en el hipocondrio derecho, es bien característico de litiasis, y dan los litos, ¿sí? Lo que se recomienda es tratar de operarlo, ¿sí? La litiasis del pediátrico la abordan exactamente lo mismo que la litiasis del adulto, pidiendo siempre también la milasemia para el tema de descartar la pancreatitis. Y el tratamiento es la colecistectomía laparoscópica, ¿sí? Y bueno, no hay mucha para ver de pediatría. Esas 3 o 4 cositas es lo único que le van a poder llegar a tomar de patología pediátrica en sí. El resto es todo lo que vimos en cirugía general. Acuérdense sobre todo de las características del vólvulo, de las heces en frutilla esa de la intussuscepción,
Y de las características de hacer siempre el diagnóstico diferencial en todas las patologías pediátricas, de la parte de hipogástrico o flancos, o fosas ilíacas con el tema de urología pediátrica, ¿sí? Tengan en cuenta siempre eso. De acá, de los que toman cosas pediátricas, es en Baigorria Ronzano, que es el cirujano pediátrico del Vilela, que fue el que me tomó a mí, y en Centenario, el jefe de cátedra, que es Bonavia, ¿sí? Ellos son cirujanos pediátricos y les pueden dar un poquito más de esta hora. El resto son cirujanos generales, operaron pediátricos seguro, ¿sí? Pero no toman tanto como ellos, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo de esto quedó claro más o menos? ¿Cuáles dijiste que eran los estudios por imagen que se hacían en la obstrucción pilórica? En la obstrucción pilórica, la placa de tórax, donde vas a ver la burbuja, la placa de tórax y abdomen, digamos, donde vas a ver el estómago bien dilatado, y la ecografía. La ecografía que ve la estenosis del píloro. Con eso alcanza y sobra. En un momento se hacía un varitado, una seriada esofágica, digamos, le ponían vario por el esófago y veían eso en la época de Colón, digamos, para ver que no pasaba el contraste al intestino, ¿sí? Pero no se usa más eso. Listo. Bueno, gente, si no tienen ninguna duda, la dejo acá, vayan a comer y después nos vemos a la tarde en las otras dos clases. Adiós.